Bendición, querido amigo y hermano que me ves a través de este medio. Agradecido como siempre estoy de Dios, agradecido de cada uno de ustedes por el apoyo que le brindan a esta plataforma, otra forma de predicar. Tal como puedes ver en el título ahí debajo, vamos a estar hablando con el tema: ¿qué debemos hacer en los momentos más difíciles? Yo no sé cuántas veces nos hemos preguntado esto: ¿qué debemos hacer en los momentos más incómodos de nuestra vida que llegan y nos arropan y sentimos que nuestra vida no tiene sentido y sentimos incluso que no tenemos a dónde acudir, a dónde ir? Vamos a estar hablando sobre este tema. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, comentes, compartas, active la campanilla de notificaciones y sobre todo le des like a este contenido para que muchas personas puedan ser edificados a través de lo que estamos haciendo. Vamos a estar leyendo en el día de hoy en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 8, versículo 23 en adelante. Vamos a estar leyendo ahí para poder tratar el tema que queremos tratar en el día de hoy. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Dios le bendiga. Tal como le decía anteriormente, vamos a estar hablando sobre este tema. Es importante que nosotros, como cristianos y también como personas no cristianas, tengamos en cuenta lo siguiente: los momentos difíciles, mientras estemos vivos, van a llegar. Van a llegar. Ahora bien, tenemos que tener una idea clara de qué vamos a hacer cuando lleguen esos momentos difíciles. Resulta un poco imposible para muchas personas, tanto cristianas como no cristianas, tener un dominio, un control sobre situaciones incómodas, tediosas que llegan a la vida muchas veces de nosotros como creyentes, o de personas que quizás no están en los caminos. Pero cuando llegan esos momentos difíciles es importante que nosotros tengamos un norte, tengamos una certeza, una confianza. Entonces la historia que acabamos de leer a continuación nos presenta a nosotros un panorama, nos presenta una historia y también nos presenta una realidad bíblica que el Señor Jesús vivió y protagonizó en dicho momento con sus discípulos. Dice la Biblia que cierto día, mientras el Señor Jesús iba en una barca camino a Gadara, se levantó una tempestad. O sea, se levantó una tempestad, una tormenta. Y vemos que el Señor Jesús, mientras esa tormenta está levantada, está agitando las olas y el agua se metía en la barca, el Señor Jesús duerme. Y pensando yo en esta historia, me pregunto: ¿quién puede dormir ante tal situación? ¿Quién puede estar tan tranquilo ante tal situación? Ninguna persona humana podría estarlo. Ahora, solo Jesús podría. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabe y también sabía en ese momento que las olas, Él tenía control sobre ellas. O sea, Él podía controlar las olas, no importando cuán fuertes sean, no importando qué tanto se levanten, el Señor tenía control sobre las olas. Pero vemos que mientras el Señor Jesús duerme, sus discípulos se preocupan, se asustan, tienen miedo y acuden a Él. Y le dicen: levántate, que perecemos. Levántate, que nos vamos a morir. Estaban desesperados. O sea, los discípulos estaban desesperados y no sabían qué hacer, pero acudieron al Señor. Y vemos que el Señor se levanta, incluso le cuestiona y le dice: hombre de poca fe. O sea, le llama a ellos como personas que tienen poca fe ante la situación que están viviendo. Están conmigo y aún así no creen. Están conmigo y aún así no pueden reprender a este mal para que se calme. No lo pueden hacer. Y yo estoy en la barca con cada uno de ustedes y aún así no pueden. Entonces esta historia nos presenta a nosotros varios escenarios. Lo primero que nos presenta es que el Señor está con ellos. En ese momento tan difícil, el Señor está en la barca, aunque esté durmiendo, pero está ahí. Lo segundo es que denota el miedo, el temor que tienen los discípulos ante dicha situación. Y es algo normal, es algo que nosotros podemos entender, porque tampoco te puedo decir a ti: oye, si hubiese sido yo no tengo miedo porque Jesús está ahí. Claro, el miedo es normal en nuestra vida, tener miedo. Ahora, lo que no es normal es ser controlado en todo momento, en todo tiempo por el miedo. Pero los discípulos fueron sabios, acudieron justamente al control. ¿Quién era el control en ese entonces? Jesús. Acudieron a Jesús
y Jesús reprendió las olas, reprendió el mar, y dice la Biblia que hubo paz, hubo tranquilidad, las olas y el mar le obedeció. Entonces yo le presento esta historia a cada uno de ustedes porque muchas veces hemos pasado por situaciones incómodas donde nuestra familia se levanta en contra, nuestros hijos se levantan en contra, todo el mundo se levanta en contra, perdemos el trabajo, se nos daña el carro, se nos muere el perro, pasamos por situaciones incómodas en nuestra vida y quizás no sabemos a dónde acudir, a dónde ir, e incluso no sabemos qué hacer. Y esta historia nos demuestra a nosotros a dónde debemos de ir. Los discípulos en ese entonces fueron y acudieron a Jesús. Pero, una observación, hay algo importante ahí. Para usted poder acudir al Señor con esa confianza, con esa certeza, el Señor tiene que estar en el bote. El Señor tiene que estar en tu vida. El Señor tiene que estar contigo y tú tienes que estar cerca de Dios. Los discípulos acudieron a Jesús porque Jesús estaba cerca de ellos y ellos estaban cerca de Jesús en el momento más difícil. Y les presento esta historia para que nosotros aprendamos y conozcamos que Jesús tiene control de todo. No hay nada por lo que nosotros estemos pasando, estemos viviendo, que el Señor no tenga el dominio y el control de dicha situación. Lo que te quiero dejar dicho es, confía en el Señor, créele al Señor, pero acércate cada día más al Señor. Dios te bendiga.